Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la actualidad venezolana, que, es una realidad compleja, llena de muchas aristas. Tenemos informes recientes que dibujan un escenario con tensiones internacionales muy claras, movimientos en la política de presos, mucha actividad en la frontera y, claro, ecos fuera del país. Exacto. Y para analizarlo, vamos a usar extractos de un informe bastante específico. Se titula Venezuela: tensiones, presos políticos y frontera en la hora actual. La verdad es que da una visión bastante concentrada de lo último que ha pasado allí. Y nuestro objetivo hoy es, intentar desgranar un poco estos sucesos que parecen todos conectados, ¿no? Queremos entender las dinámicas claves, sacar las ideas principales directamente de la información que tenemos. Vamos a ver si ponemos algo de orden en esta madeja. Pues si te parece, empezamos por uno de los puntos más calientes ahora mismo: la escalada de tensión con Estados Unidos. El informe lo detalla bastante bien. Sí, he leído esa parte. Habla de una denuncia directa del gobierno de Maduro por el despliegue de buques de guerra americanos cerca de la costa. Eso es. Lo llaman, creo recordar, una amenaza a la soberanía. O sea, palabras mayores. Sí, una acusación muy seria. Y que ha generado una respuesta. Bueno, una respuesta en varios niveles. Casi de manual de geopolítica, ¿eh? El informe describe 3 tipos de acción casi a la vez. Primero, la militar. Anuncian que movilizan a 15.000 militares a la frontera. ¿15.000? No es una cifra pequeña, ¿eh? Es una demostración de fuerza bastante clara. Clarísima. Y eso se complementa, fíjate, con una medida más interna. Activan la milicia bolivariana. Ah, la milicia. Que es este cuerpo civil, pero armado, ¿no? Que apoya al ejército regular. Justo. Es una forma de proyectar, digamos, cohesión interna, capacidad de defensa, ante esa amenaza exterior que perciben. Vale, militar e interna. Y mencionabas un tercer nivel, porque no todo es enseñar músculos, supongo. Correcto. También está la vía diplomática. Según el informe, Caracas ha pedido apoyo formal al secretario general de la ONU, a Guterres. Ah, sí. ¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo declarado, y cito casi textual del informe, es restablecer la sensatez. O sea, es interesante esa mezcla, ¿no? Músculo militar por un lado, movilización interna por otro, y a la vez llamar a la puerta de la ONU, de la diplomacia internacional. ¿Cómo leemos esta estrategia? ¿Es fuerza o es buscar ayuda porque se ven en desventaja? Pues es la pregunta clave, yo creo. Lo que el informe parece sugerir es que es una estrategia, calibrada. Por un lado, la fuerza, lo militar, lo civil, busca disuadir a Estados Unidos, claro, y quizá mandar un mensaje de unidad hacia adentro, el típico «estamos listos para defender la soberanía». Ya. Pero por otro lado, ir a la ONU. Bueno, eso es reconocer, aunque sea implícitamente, que un choque directo no interesa o no es viable. Buscan respaldo internacional o al menos mediación para bajar la tensión. Es como intentar navegar en aguas muy turbulentas, usando las dos manos, ¿no? Fuerza y diplomacia. Exacto. Refleja un poco la complejidad de su posición. Necesitan parecer firmes, pero saben que hay asimetrías de poder importantes. Entendido. Una respuesta múltiple a una presión externa muy directa. Cambiemos de tema, aunque, como decías, igual todo está conectado. Hablemos de los presos políticos. Siempre es un tema sensible. El informe dice que han liberado a un grupo, ¿verdad? Sí, eso es. Se informa de la excarcelación de 13 personas que estaban consideradas presos políticos por el gobierno. Es un hecho que, claro, tiene bastante repercusión mediática, dentro y fuera. 13 liberaciones. Bueno, podría parecer un gesto, ¿no?, de distensión, pero me imagino que no es tan simple. ¿Qué más dice el informe? Pues no es tan simple. El informe enseguida muestra el contraste. Porque mientras liberan a esos 13, varias ONGs y figuras de la oposición denuncian que el problema de fondo sigue ahí. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues según estas fuentes que cita el informe, todavía habría cerca de 60 reclusos por motivos políticos en la cárcel. Y ojo, añaden un detalle muy preocupante: que muchos de ellos están en condiciones de salud muy graves. Uf, 60 todavía dentro y en estado grave. Eso cambia mucho la foto de las 13 liberaciones, claro. ¿Y la oposición política qué dice de esta medida del gobierno?
Pues la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, según el informe, es muy crítica. Dicen que repudian que estas liberaciones se usen como un trofeo. ¿Un trofeo? Sí, esa es la palabra que usan. Consideran que no es una solución de verdad, sino quizá una maniobra, y lo que exigen es la liberación total, incondicional, de todos los presos políticos. La palabra trofeo es fuerte, ¿eh? Sugiere que no lo ven como un acto de, de justicia o de buscar reconciliación, sino más bien como una herramienta política. Para mejorar la imagen, quizá, o para negociar algo. Justo eso. Este punto del informe muestra muy bien la fractura tan profunda que hay en cómo se cuenta la historia de los derechos humanos y la política en Venezuela. Por un lado, el gobierno puede decir, mira, estamos liberando gente, hay avances. Claro. Pero por otro, la oposición y las ONGs dicen, no, esto es insuficiente, es selectivo y esconde una realidad mucho peor para los que siguen dentro. Hay mucho escepticismo sobre por qué lo hacen realmente, ¿sabes? Sí, sí. Es un primer paso real, una concesión forzada, o solo táctica. El informe no da la respuesta, pero sí que expone las dos visiones tan enfrentadas. Queda claro, sí. Queda claro que las interpretaciones son opuestas. Y esta tensión, esta dualidad, parece que se ve en más áreas. Volvamos a la frontera, que mencionamos antes por lo militar. El informe añade más leña a esa zona caliente. Sí, la frontera sobre todo con Colombia es un no parar. Y ahora además con roces diplomáticos y judiciales. Aparte de lo del despliegue militar venezolano por la tensión con EU. ¿Qué más hay? Pues el informe destaca un incidente muy concreto que complica la relación con Colombia. Resulta que Bogotá ha negado la extradición a Venezuela de un individuo. ¿Y quién es? ¿Es alguien importante? Pues sí, no es un caso cualquiera. Este hombre está acusado en Venezuela nada menos que del homicidio de un exmilitar venezolano, Ronald Ojeda. Ah, el caso Ojeda, que ocurrió en Chile, ¿verdad? Eso fue muy sonado. Exacto. Ya generó tensión entre Santiago y Caracas y ahora se mete Bogotá en medio, al negar la extradición. O sea que añade otra capa de lío a un asunto ya de por sí delicado y con muchas implicaciones de seguridad en la región. Vaya tela. O sea que la frontera no es solo tropas, también es escenario de... De disputas judiciales con mucha carga política. Y en este mapa internacional que rodea Venezuela, el informe menciona a otros países tomando partido. Argentina, por ejemplo. Correcto. El informe recoge que el gobierno argentino ha declarado como organización terrorista el llamado Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles. A ver, aclaremos un poco. ¿A qué se refiere ese término exactamente? El informe quizá no entra en detalles, pero... Bueno, el informe no lo detalla, pero generalmente cuando se habla del Cartel de los Soles, se refiere a una presunta red de narcotráfico que, según muchas acusaciones e investigaciones, estaría vinculada a altos cargos del gobierno y del ejército venezolano. Es importante decir presunta red, claro. Entendido. Presunta red vinculada a gente de poder. ¿Y que Argentina la califique de terrorista, qué efecto tiene, según el informe? Pues el informe subraya la reacción inmediata y positiva de María Corina Machado, una figura clave de la oposición. Agradeció públicamente la medida argentina. Ajá. Este gesto y la decisión argentina en sí, pues posiciona a Buenos Aires claramente en una línea crítica con Maduro y, digamos, alineada con la oposición. ¿Y si Argentina se pone de ese lado? ¿Hay contrapesos? ¿Alguien apoya a Venezuela en esto? Sí, y uno importante. El informe dice que Rusia ha salido a respaldar públicamente a Venezuela. Moscú dice que la apoya frente a lo que llama creciente presión externa. Una creciente presión externa. Suena a mensaje para Estados Unidos, ¿no? Por lo que hablábamos al principio. Casi seguro, sí. Es una alusión bastante directa. O sea que tenemos a Colombia negando una extradición clave, a Argentina dando un paso fuerte contra esa presunta red vinculada al poder, con el aplauso de la oposición, y a Rusia ofreciendo apoyo explícito frente a EU. El panorama internacional alrededor de Venezuela está movidito. Tremendamente. Si juntas las piezas del informe, ves que la frontera con Colombia es un punto crítico. Militar, diplomático, judicial. Todo junto. Y las acciones de Argentina y Rusia dibujan un mapa geopolítico muy claro. ¿Quién apoya a quién? ¿Quién se opone a quién? No son cosas aisladas, entonces. Para nada. Son parte de un juego de presiones, de alianzas, de contrapesos regionales e internacionales que afectan directamente a lo que pasa dentro de Venezuela, y viceversa.
Es un sistema complejo, donde cada movimiento resuena en otras partes del tablero. Un tablero complicado, desde luego. Y si miramos ahora hacia adentro, a Venezuela misma, el informe también pinta un cuadro lleno de contrastes, ¿no? Casi como si hubiera varias realidades a la vez. Exactamente. Por un lado, informa de una medida puramente socioeconómica del gobierno. Han activado la entrega del bono contra la guerra económica, Ajá. que es básicamente dinero directo para los pensionados. Un grupo que, lo ha pasado fatal con la crisis económica tan larga que sufren. Un bono para pensionistas, una medida para aliviar un poco a gente vulnerable. ¿El informe dice algo sobre cómo se recibe o qué impacto tiene? Valorar si funciona o no. Lo presenta como parte de esa narrativa oficial de luchar contra una supuesta guerra económica. Pero lo interesante es cómo pone esta información justo al lado de otras noticias muy diferentes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otras cosas dice de la situación interna? Pues mientras se anuncia este bono, el informe también recoge denuncias que no paran sobre derechos políticos y civiles. Por ejemplo, dice que el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, ha denunciado que han detenido a una de sus coordinadoras locales en el este del país. Vaya. Lo que sugiere que la tensión política y la presión a la oposición siguen ahí, muy activas. Detenciones de activistas. Choca bastante con la imagen de ayuda social del bono, ¿no? Y no es la única denuncia de este tipo. El informe también toca la libertad de prensa. Dice que, según ONGs especializadas, todavía hay 18 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos en Venezuela. 18. 18 profesionales de la prensa detenidos es un dato muy, muy preocupante. Sin duda. Y creo que había un elemento más en el informe que conectaba lo interno y lo internacional de forma bastante cruda, puede ser. Algo de drogas. Sí, hay un último punto que añade otra capa más de complejidad. Es información que viene de la Guardia Costera de Estados Unidos. Han informado de una incautación que ellos llaman histórica. Más de 34 toneladas y media de cocaína y marihuana en el Caribe. 34 toneladas y media. Es una barbaridad. Interceptar la droga involucraron barcos que presuntamente estarían vinculados a Venezuela. O sea que aunque sea información de EU, añade esa dimensión de crimen organizado transnacional a todo el panorama. Exacto. Y lo que de verdad llama la atención al ver toda esta información interna junta, la que presenta el informe, es precisamente eso, que coexisten realidades tan distintas, casi opuestas. Por un lado tienes ayudas económicas directas como el bono, que el gobierno vende como parte de su lucha contra la crisis. Sí. Por otro, denuncias muy serias y constantes de detenciones políticas, de falta de libertad de prensa y encima la sombra del narcotráfico, con esa incautación gigante de EU y su posible conexión con el país. Es un mosaico muy fragmentado, muy complejo. Sí, cuesta encajar todas esas piezas. Es como si el informe nos describiera varias Venezuelas funcionando a la vez bajo el mismo nombre. Hemos tocado muchos puntos basándonos en este informe. La tensión con Estados Unidos, la situación tan ambigua de los presos políticos, la frontera caliente con Colombia, el papel de Argentina y Rusia. Y como acabamos de ver, esa realidad interna llena de contrastes tan fuertes, ayudas sociales mientras siguen las denuncias de represión y esa posible conexión con el narcotráfico que señalan desde fuera. Un panorama muy denso, sí, lleno de tensiones por todas partes. Ante todo esto, la pregunta es casi obligada. ¿Por qué debería importarnos seguir esto de cerca? ¿Qué relevancia tiene entender estas dinámicas más allá de la propia Venezuela? Pues yo creo que entender estas piezas que nos da el informe va más allá de seguir la actualidad de un país latinoamericano importante. Nos abre una ventana para ver fenómenos mucho más grandes. Por ejemplo, cómo funcionan las presiones geopolíticas en la práctica. Cómo evolucionan las crisis humanitarias y políticas cuando se alargan tanto. Y sobre todo, cómo se mezclan los asuntos internos de un país, su economía, su política, los derechos humanos, con todo lo que pasa a su alrededor, en la región y en el mundo. Lo que pasa en Venezuela resuena en Colombia, en Estados Unidos, en Rusia y al revés. Son piezas de un puzzle global mucho más grande, ¿sabes? Y entender un caso como este ayuda a entender esas dinámicas globales. Es una perspectiva interesante, sí. No verlo como algo aislado, sino como un pequeño mundo donde se reflejan tensiones y patrones globales. Y ya para terminar, con toda esta información tan variada que hemos ido sacando del informe, queda una reflexión un poco en el aire, ¿no? Sí, una pregunta que te haces casi sin querer al ver que pasan a la vez cosas tan distintas. La movilización militar contra Estados Unidos, pero también la llamada a la ONU. La liberación de unos pocos presos, pero otros siguen detenidos y graves.
los bonos sociales, pero a la vez detenciones de opositores y periodistas. Ante todo eso, te planteas, ¿hay una estrategia coherente del gobierno detrás de todo esto? ¿O son más bien reacciones, quizá improvisadas, o tácticas a corto plazo, a todas las presiones internas y externas que a menudo son contradictorias? Y yendo un poco más allá, ¿cómo podría toda esta mezcla de factores, la presión de Estados Unidos, el papel de Rusia, lo que pasa en la frontera, la economía interna, la represión que se denuncia, la respuesta de la oposición, cómo podría todo esto acabar cambiando el equilibrio, que ya es muy frágil, tanto político como social, dentro de Venezuela en el futuro cercano? Exacto. Es una pregunta abierta muy compleja. Y que sin duda invita a seguir mirando con atención qué pasa después. Una cuestión para seguir pensando. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.